Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en medio de todas las situaciones. Bueno, el tema de hoy es como la continuación del tema de la semana pasada, donde hablábamos de cómo reaccionamos cuando recibimos una noticia tan delicada como es la de el ser portador del COVID. En el día de hoy vamos a hablar del duelo. El duelo es un estado psicológico, emocional y afectivo donde expresamos el dolor siempre por la pérdida, especialmente de un ser querido. Pero el duelo en realidad lo vivimos todos en diferentes situaciones. Cuando perdemos un trabajo, una posición social o profesional, cuando nos separamos y perdemos un hogar, cuando tenemos un accidente y perdemos alguna de nuestras partes del cuerpo, o cuando por ese accidente o por cualquier otra enfermedad perdemos nuestras capacidades funcionales o de pensamiento. Ahí en todo lo que se refiere a pérdidas es igual a duelo. Entonces, nos preguntamos cómo podemos llevar una situación tan crítica como esa, tan difícil de aceptar, de que en un momento a otro pierdo una pierna, de un momento a otro quedo inválido, paralítico o cuadraplégico, de un momento a otro pierdo mi independencia y me enfrento a una situación en la que de pronto me doy cuenta, pero soy totalmente dependiente de los demás por el golpe que recibió mi cabeza, porque tal vez no me puedo recuperar. O aquellos que ven que su querido familiar está en esa situación. Es un duelo porque esa persona ha perdido todo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podremos enfrentar el duelo? Las reacciones que nosotros tenemos al recibir una noticia, especialmente el fallecimiento, en especial en estos días. Bueno, no es fácil y no es fácil porque nosotros los seres humanos siempre pensamos en nacer, lo celebramos, el crecer, aplaudimos, acompañamos el desarrollo tanto físico como psicológico de esa persona, el crecimiento profesional, el desempeño laboral, todo eso. Y siempre, siempre estamos allí presentes. Nunca en nuestra vida pensamos qué haríamos si perdemos a ese ser querido. ¿Cómo sería diferente la vida de pronto si siempre pensamos somos pasajeros y debemos aprovechar esos momentos, cada instante que tengamos para disfrutar de la compañía de esa persona, para disfrutar de todo lo que esa persona nos puede brindar y lo que nosotros podemos brindarle? Es por esta razón que nosotros nunca en nuestro diccionario, llamémoslo de esa manera, existe la palabra fallecimiento, pérdida de un ser amado. Nunca, no lo aceptamos. Es por esa razón que es tan duro, tan difícil que una persona muy allegada o un familiar directamente de nosotros, llámese padre, madre, hermano, esposo, esposa, hijo. No entiendo cómo uno puede sobrevivir con ese dolor tan intenso que se causa cuando perdemos a un ser amado. Es un dolor que entra dentro de nosotros muy profundamente y nos arrancan algo. Ese es el sentir del dolor, de la angustia, de la desesperación, de la impotencia que sentimos, de no poder retener a esa persona con nosotros, de no haber podido darle esa salud por la que de pronto luchábamos tantos médicos como familiares, pacientes, y no pudimos, sentimos una gran impotencia. Todas esas emociones salen en el momento que dicen
falleció. Entonces sentimos rabia, sentimos tristeza, tenemos dolor, sentimos hasta culpa, sentimos ese desasosiego y ese mal sabor que nos queda, esas preguntas constantes que decimos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? O como por ejemplo una persona que atendí decía, la culpa es mía por haberlo llevado a ese médico, por haberlo llevado a esa institución, la culpa es mía por no haber accionado antes. Todos esos sentimientos de culpa surgen, sentimientos de ira, entonces uno no sabe cómo la persona va a reaccionar. Si es un momento de ira por el dolor tan intenso que se siente, pueden de pronto agredir. Si estuvo en una clínica, pueden agredir a los médicos. En el hogar, de pronto atacarse unos entre otros porque se culpan en ese momento. Es tan intenso ese dolor que no creemos ser capaces de seguir viviendo. Y más adelante, cuando ya se viene el funeral y nos damos cuenta que realmente esa persona no está allí, nos preguntamos, ¿cómo puedo vivir sin esa persona? ¿Ahora qué voy a hacer? Yo sé que no voy a poder. Entonces, ¿cómo podemos vivir sin esa persona? Primero que todo, debemos tener en cuenta el tipo de relación que se tuvo, si hubo un acercamiento muy fuerte, si hubo un lazo afectivo muy fuerte o si fue un lazo afectivo más o menos, que de pronto el que falleció y el que quedó vivo no fue tan afectivo, no fue tan especial, no fue tan querido con esa persona que falleció y se va a sentir muy mal. Entonces, la forma de sobrellevar esa vida sin ese ser querido es simplemente mantenerlo vivo, sí, mantenerlo vivo, pero ya en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. ¿Cómo? Haciendo todo lo que él nos o ella nos enseñó, desarrollando todos los proyectos que teníamos en mente con esa persona. Si esa persona alguna vez me expresó, quisiera que fuéramos a un viaje a tal parte, trate de hacerlo, que esa persona seguramente se va a sentir satisfecho y de alguna manera usted va a sentir que esa persona sigue al lado suyo porque fue la motivación para desarrollar el proyecto que tenían pendiente, el proyecto que querían realizar. Esos hijos, ¿alguna vez hablaron con su padre que falleció? ¿Qué le dijo su hijo? ¿Qué le dijo ese padre? ¿Qué quería que su hijo hiciera? ¿Qué quería esa madre que hiciera? Todo eso recuérdelo y hágalo. Que les enseñó a la unión, que les enseñó a ser bondadosos, compasivos, comprensivos. Todos estos valores que les enseñó, continúenlo. Es la forma de decir, llevamos dentro de nosotros a ese ser tan maravilloso que tuvimos y que ya no está. Ahora, muchas veces se preguntan, y es una pregunta muy frecuente cuando hay niños, ¿cómo hago con ese niño o esa niña? Eso depende de la edad. Si son menores de 6 años, los niños todavía no entienden muy bien. Simplemente desaparece la imagen física de esa persona y ya no la ven más. Él va a empezar a atender eso a partir de los 7, 8 años. Es cuando va a empezar a vivir ese duelo, va a empezar a sentir esa tristeza, ese dolor, esa angustia de que no esté, especialmente si es un padre o una madre, porque seguramente va a ver a sus compañeritos llegar con alguno de ellos y él va a sentir esa ausencia, ese vacío. Entonces va a empezar a sentir ese dolor, va a empezar a sentir eso que llamamos duelo. Debemos estar muy pendientes de todas sus reacciones, como aislamiento, o ira o llanto, ansiedad, demostrarán comer igual. Cada persona demuestra diferentes emociones, pero debemos estar al tanto. ¿Cómo enfrentan el duelo los adolescentes?
igual que un adulto, pero también hay que tener en cuenta que son más sensibles porque están pasando por una etapa de cambios, una etapa de aceptación, una etapa de desarrollo social. Entonces hay que tener en cuenta mucho el sentir de ellos, preguntarles cómo está, estar pendientes también de todas sus expresiones emocionales, porque nos pueden indicar que de pronto va a haber alguna dificultad con ese proceso de aceptación. Y por último, ¿qué nos queda? Saber que en la vida nacemos, crecemos, nos desarrollamos y desaparecemos. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Mire que la vida se encarga de prepararnos de muchas maneras porque diariamente tenemos duelos. En ese momento tenemos el duelo de la pérdida de la libertad, el duelo de la pérdida de un empleo, el duelo de la pérdida de poderme reunir con mis amigos. Claro, a muchas personas les afecta, sobre todo cuando tienen una relación muy estrecha con esos amigos. Entonces, vivimos duelos diariamente en cada situación que apreciamos, que es importante para nosotros, que no pensamos nunca que nos va a faltar esa situación, esa persona o esa posición. Entonces, los dejo para que piensen, reaccionen. El duelo no es fácil, pero hay que superarlo. Es más difícil si nos retenemos y si retenemos a esa persona junto a nosotros que ya no está, pero que si somos creyentes siguen algún camino, irán a alguna parte. Si no somos creyentes, simplemente vamos a sufrir aquí pensando que tal vez no viví lo que había tenido que vivir o lo que había querido vivir con esa persona. Entonces queda un sufrimiento en nosotros. No nos queda de otra sino pensar que lo que se vivió y lo que se disfrutó en ese momento fue lo que quedó y ya no podemos hacer nada más. No podemos retroceder, no podemos retomar porque la persona ya no está. Perdonemos, perdonémonos, no culpemos a nadie en el momento que pase porque todos tenemos días contados. ¿En qué momento nos vamos? No sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué, en qué circunstancias van a quedar las personas que están alrededor mío. Nadie lo sabe. Entonces, el buen vivir, el día a día, lleno de felicidad, de compañía, de amor, es lo que nos queda para que no tengamos una despedida de alguna persona que perdemos con tanto dolor. El dolor lo sentimos, sí, pero al mismo tiempo nos vamos dando cuenta y este tiempo que transcurre puede ser entre 6 meses a un año aproximadamente. Si pasa de ese tiempo y seguimos sintiendo un dolor intenso, debemos acudir a un profesional que nos ayude a superar esta etapa de dolor, esta etapa de pérdida, esta etapa de duelo. Espero que esta información también les llegue, los llene los momentos. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos en la siguiente oportunidad con otro feliz y mejor tema. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto.